Some golden morning, sorrow will see. Some glorious morning, all will be peace. Heartaches all ended, school days all done. Heaven will open, Jesus will come. Some golden daybreak, Jesus will come. Some golden daybreak, battles all won. He'll shout the victory, break through the blue. Some golden daybreak for you, for you. Una alma hermosa, Cristo vendrá y nuestro lloro enjugará. Oh, qué reunión, Cristo será con los que amamos en gloria ya. Una alma hermosa, Cristo Jesús, en gloria viene del cielo azul. Viene triunfante al mundo aquí. Un alma hermosa por ti, por mí. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto saludarles hoy en este hermoso domingo. Esperamos que Dios esté colmándoles con sus más ricas y benditas bendiciones. Gracias a Dios por ustedes y el ministerio que Dios les ha dado. Y gracias que siguen adelante predicando el Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación. Esperamos que hoy ha sido un buen día en los cultos de la iglesia hoy y que Dios les ha mantenido con buena salud y ánimo en estos días de la pandemia. Gracias por sus oraciones, gracias por el sostén y la ayuda para el Seminario Bíblico Bautista. Esta semana pasada terminamos el campamento de jóvenes. Era un campamento mixto con jóvenes e intermedios mayores. Y Dios bendijo con 150 jóvenes presentes. Hubo 11 o 12 que rindieron sus vidas para servir a Dios de tiempo completo, entre otras decisiones de consagración, etc. Entonces, gracias por sus oraciones por ello. Siguen orando por nuestra apertura el 6 de septiembre. Si tiene jóvenes, ojalá que ya los prepare para que vengan y ya comiencen a prepararse para comenzar su ministerio como Cristo preparó a sus discípulos también. 6 de septiembre, 21 jóvenes, señoritas, regresando de segundo y tercero. Esperamos un buen grupo de primer año este año de jóvenes y también de matrimonios. Ahora queremos ver nuestra lección de hoy y se encuentra en el libro de Lucas capítulo 16. Es desde el versículo 19 al 31, pero vamos a comenzar leyendo solamente cierta porción aquí de este capítulo. Estamos examinando hoy lo que llamamos los artículos de fe. Ese es el número 18 que hemos estudiado. Algunos han tenido dos partes, pero este es el artículo de fe sobre la retribución.
En cuanto a este artículo, está escrito, y esto viene de la palabra de Dios, creemos de la retribución en el castigo eterno de los perdidos en el infierno y luego en el lago que arde con fuego y azufre. El hecho que uno crea o no crea no cambia el hecho de un castigo eterno para los perdidos en el infierno y luego en el lago que arde con fuego y azufre. Creemos, como la Biblia enseña sobre esta doctrina. Creemos en la vida eterna también en los cielos para los salvos. Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros en Juan capítulo 14, hablando a los que habían confiado en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador y personal. Entonces, en el libro de Lucas capítulo 16 leemos estas palabras. Voy a leer los versículos del 19 al 23. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y luego murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Padre, pedimos que tú bendigas la lección hoy sobre la retribución. No es grato para nosotros tener que predicar un mensaje así, porque hay tantos que van a perder el cielo y van a ir al infierno. Pero necesitamos, como tú nos dijiste, avisarles del peligro que está delante de ellos, de perder el cielo y a ir al infierno. Ahora, ayúdanos en este mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando viene a la retribución, retribución significa un pago, un salario y una sentencia a causa de nuestras obras. Hebreos 9:27 dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, la retribución incluye el juicio, y el juicio está hecho a base de obras, no a base de que sea salvo o no salvo. Hay dos diferentes juicios. La Biblia dice en el libro de Salmo capítulo 1 que los injustos no comparecerán en el juicio de los salvos y viceversa. Entonces hay un juicio para los salvos, hay un juicio para los perdidos también, según la palabra de Dios. Apocalipsis 20, 11 al 15 habla del juicio de los perdidos. Primero a los Corintios capítulo 3, del 11 en adelante, habla del juicio de los salvos de la edad de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de la retribución, vemos que Dios está juzgando al hombre a base de lo que ha ganado por sus obras, sean malas o sean buenas, sea creyente o sea el otro. Entonces habla de un pago salario a base de nuestras obras. Y hay dos pasajes en la palabra de Dios que habla de esos dos lugares, y lo encontramos aquí. Encontramos en el libro de Lucas capítulo 16 que el mendigo Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al cielo. Cristo dijo en el libro de Juan, capítulo 14, 1 al 6, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Estaba hablando a los creyentes. Entonces hay lugar preparado para el pueblo de Dios. Y él dice, si me voy, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso él dice, estad prestos
listos y preparados, porque no sabemos la hora, ni el día, ni el momento que Cristo viene para recogernos de esta tierra al fin de este siglo de la iglesia. Y luego aquí en el capítulo 16 de Lucas, del 19 al 31, encontramos el pasaje habla acerca de los perdidos. Y Dios ha preparado un lugar especial donde los perdidos van a pasar la eternidad. Se llama el infierno, que es la antesala, es como la prisión donde se van los que están siendo juzgados, y luego una vez que hayan sido juzgados, entonces son puestos en la prisión donde van a pasar tantos años por el delito que cometieron. La Biblia dice que aquí hay un lugar preparado para los perdidos. De hecho, este lugar que se llama el infierno y luego el lago que arde con fuego y azufre, que estudiamos en la segunda venida la otra semana, entonces no es un lugar que Dios preparó para la humanidad. De hecho, la palabra de Dios nos enseña, es un lugar que Dios preparó en Mateo capítulo 25, 41, que Dios había preparado para el diablo y sus ángeles. Ellos habían pecado antes de Adán. Entonces, luego la humanidad y la tierra fue unido en el pecado, no por el pecado de Satanás y los ángeles, sino por el pecado de Adán. Y entonces ya somos ahora en la imagen de Adán, de un hombre sin Dios una vez que haya pecado. Entonces, pero Dios preparó ese lugar que se llama el infierno y también el lago que arde con fuego y azufre para el diablo y sus ángeles. Ángeles se traduce muchas veces mensajeros, seguidores. Entonces, si el hombre escoge seguir a Satanás y no seguir a Jesús como su Salvador, si escoge obedecer a Satanás como su padre, entonces él tendrá parte en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre. Esos no son lugares de mérito. No están en la gloria porque merece ser salvo. Ni está tampoco en la condenación porque merece la condenación. Es un lugar sin mérito. La Biblia está muy claro que somos salvos por medio de la fe, por la gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Y Pablo dijo en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado sin las obras de la ley, sin obras morales de la ley, sin obras ceremoniales de la ley. Entonces esos son los dos pasajes. Juan 14, 1 al 6 habla del lugar que Dios está preparando para los suyos, y Lucas 16, 19 al 31 en particular está hablando para el lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles y los perdidos. Ahora, viendo este pasaje, queremos limitarnos aquí a este pasaje. Notamos en este pasaje, en los versículos del 19 al 21, que hay dos hombres. Dice en el versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Fijémonos un momento de estos dos hombres. Uno era un hombre salvo, otro era un hombre perdido. Aquí vemos dos vidas en retrospecto, dos vidas siendo examinados y dos vidas en polos opuestos. En estos dos hombres vemos dos pecadores. El hombre rico era pecador, no porque era rico, era pecador porque no había recibido el perdón de Cristo Jesús. Y el mendigo también era un pecador, pero era un pecador perdido, pecaminoso,
pero salvo porque había ya recibido a Cristo como su Salvador. Pero todos los hombres, sean ricos, sean de clase alta, clase media, clase baja, o sean un gentil o un griego o un hebreo, un israelita, lo que sea, todos los hombres somos pecadores. La Biblia dice que porque la paga del pecado es muerte, y en la palabra de Dios, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, la Biblia dice de esta manera: por cuanto todos pecaron, no hay justo sobre la tierra que haga el bien y que no peca. Todos pecaron y a consecuencia estamos destituidos por naturaleza de la gloria de Dios. Es decir, no tenemos derecho para entrar en la gloria. Entonces, dos hombres con dos vidas distintas, dos pecadores con diferentes clases de pecado, pero los dos necesitados de ser salvos. Dos almas que iban a pasar la eternidad o en el infierno o en la gloria. Dos almas que iban a recibir a Cristo y pasar la gloria con Cristo, o iban a rechazar a Cristo por no hacer nada y no aceptarle, y iban a pasar la eternidad en el infierno y en el lago que arde con fuego y azufre. Tenemos dos clases de gente aquí. El hombre rico, noten cómo la Biblia describe a él. Era un hombre rico, un hombre que vivía en esplendidez, un hombre que tenía las festividades cada día, hacía banquete en su casa, pero un hombre que se había olvidado de Dios en su vida. Entonces, por ese motivo, porque no se había arrepentido, según nuestro texto, en el versículo 30 y también en el versículo, creo que es el versículo 26 o 27, 28, entonces, porque no se había arrepentido, estaba perdido sin Cristo. Era un hombre rico, era un hombre que vivía solamente para el momento, era el hombre que tenía más que necesitaba en la vida. Entonces, pero cuando él murió, alzó sus ojos estando en tormentos en el infierno. Pero el otro hombre, el mendigo, era un hombre pobre. Y no era salvo porque era pobre. Ni era salvo porque estaba tanto así. La cosa es, las dos clases de hombres aquí nos enseña que somos hombres mortales. Y la mortalidad y la corrupción no pueden heredar el reino de Dios, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 50 en adelante. La carne y la sangre, lo mortal, lo corruptible, no pueden heredar el reino de Dios. Solamente los salvos, los que han sido regenerados y redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Dios nos hizo, tú y yo escogimos a pecar. Él tiene el derecho de formular el plan para que seamos salvos. Y Él fue mucho más allá que tenía que hacer. Él, por su amor, envió a su Hijo para venir y tomar nuestro lugar en la cruz de Calvario, tomar nuestros pecados, llegar a ser hecho pecado por nosotros y morir en nuestro lugar. Y ahora Él dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, pero la Biblia dice, para todos los hombres hay dos caminos. La Biblia habla de un camino que es ancha, por lo cual muchos entran porque no están pensando en Dios, están pensando en la esplendidez, los banquetes, las festividades y la diversión y todo lo demás, y solamente en las cosas de esta vida. Pero hay otro camino que es un camino estrecho, y pocos son los que hay, porque hay un solo camino. Cristo dijo: yo soy el camino, la vida y la verdad, y nadie viene al Padre, nadie va a la gloria, sino que es por medio de mí. Entonces, dos hombres con dos vidas distintas, pero los dos pecadores, dos almas que iban a pasar la eternidad en un lugar de condenación, un lugar de consolación. Dos clases de gente, no importa la clase, todos tenemos que rendir cuentas a Dios,
pero solamente hay dos caminos. Y tú estás caminando por el camino ancho que se lleva a la destrucción, o estás caminando por el camino estrecho que conduce a la vida eterna por fe en Cristo Jesús. Pero también notamos en este pasaje que hay dos muertos. La Biblia dice en el versículo 22 de esta manera: aconteció que murió el mendigo. ¿Sabe qué? Y en el versículo, en este mismo versículo, la última parte, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, hay dos eventos seguros en esta vida. Algunos dicen que hay tres. Dicen los impuestos, pero espiritualmente hablando, hay dos eventos. Quizás tenemos que pagar impuestos o sufrir las consecuencias, pero dos eventos espirituales. Está establecido para el hombre que muera. Todos vamos a morir. Y entonces, y luego después de la muerte, el juicio. Todos vamos a ser juzgados por Dios. Todos, la Biblia dice, todos compareceremos ante Dios para rendir cuentas por lo que hayamos hecho en nuestro, mientras en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces el mendigo murió, y entonces la Biblia dice: y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. En el momento que uno muere, inmediatamente está transferido al cielo, la presencia de Cristo, o está transferido al infierno. Depende de lo que hayas hecho con Cristo. Y la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 3, el versículo 18, de esta manera: el que en él cree, hablando de Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en él no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y el hombre perdido experimentará su ira en el infierno, donde se sube el tormento de su dolor de los siglos por los siglos. Entonces, dos muertes también. Y luego hay dos destinos. Hay dos destinos. Ya lo vimos en Hebreos 9:27, que vamos a morir y luego vamos a ser juzgados. Y aquí en nuestro texto, la Biblia dice que esos dos hombres murieron. Uno fue a la gloria, fue al paraíso. Este fue antes que Cristo viniera al mundo para morir por nuestros pecados. Algunos dicen este pasaje es una parábola, pero en ninguna parábola Cristo menciona el nombre de una persona. Quizás de una persona perdida. Quizás no lo menciona aquí, y solamente Lázaro, porque Lázaro fue a un lugar de consolación, como vemos aquí a la derecha, y fue llevado por los ángeles a la gloria, y le depositaron en el seno de Abraham. Pero el rico murió y fue sepultado. Y luego, ¿qué dice la Biblia? Y en el infierno alzó sus ojos, o en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. En el Antiguo Testamento encontramos varias genealogías. Y de hecho, cuando uno comienza a leer, se aburre, porque casi es repetitivo, menos los nombres. Dice: y tal fulano murió, engendró hijos, y luego tal fulano vivió y engendró hijos, y luego murió, y luego su hijo primogénito vivió una vida, engendró hijos, y luego murió. Es decir, dándonos a entender que todos vamos a morir y vamos a tener un lugar donde vamos a pasar la eternidad. Ahora, antes de que Cristo resucitase y llevase cautividad cautiva, antes de que Él trasladase los que estaban en el paraíso, que era el seno de Abraham, entonces este lugar del Hades tiene dos referencias. Se traduce sepultura a veces,
pero muchas veces se refiere también no solamente a la sepultura, pero también habla de el estado de los muertos. Por eso dice que Lázaro fue consolado y el rico fue atormentado. Entonces, en el paraíso había un lugar de un abismo, de tal manera que nadie podría pasar del paraíso donde estaba Abraham y los salvos hasta el infierno para ayudarles, ni los que estaban en el infierno podrían escapar, pasar el abismo en un gran cima muy profundo y nadie podría cruzarlo de esta manera. Pero cuando Cristo murió, la Biblia dice en segundo a los Corintios capítulo 5, 8, estando ausentes del cuerpo y presentes con Cristo. Entonces él cuando él llevó el paraíso a la gloria consigo, se vació el paraíso. Y la Biblia dice que en el libro de Isaías que se ensanchó, se abrió la boca, se engrandeció el infierno y ahora hay los perdidos en ambos lugares. Entonces la Biblia dice nunca se satisface el Seol o el infierno o el lugar donde están los incrédulos. Entonces hay dos destinos. O vas a pasar la eternidad después de la muerte con Cristo porque has sido salvo, o vas a pasar la eternidad en la condenación porque no habías aceptado a Cristo. Pero también encontramos dos experiencias. Esas dos experiencias se resumen en dos palabras. La palabra que se refiere a Lázaro siendo consolado porque él en la vida había vivido una vida muy difícil, lleno de llagas. Los perros eran sus únicos médicos, lamían sus llagas, eran llagas putrificadas, llagas, podemos decir, malignas, tumores cancerosos, y él murió en ese estado. Pero luego, porque él había aceptado a Cristo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y esto es casi todo. Igual como el rico podía ver a ellos, entonces él podía ver al rico, como él podía ver a sus amigos que estaban ahí con él en el paraíso, el lugar de la consolación. Pero el otro lugar es el lugar de condenación, porque la Biblia dice en el versículo 22, murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. El lugar de tormento va a amplificarse en el lago que arde con fuego, azufre, donde están arrojados los que estaban en el infierno, en el Hades, y transferidos al lago de fuego, donde la Biblia dice el humo de su tormento sube de los siglos por los siglos. Entonces notan aquí las diferencias en cuanto a las características y el estado de ese hombre. Dice en el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos. Él podía ver a Abraham, el padre de la fe. Él podía ver a Lázaro, ya no en su estado de pecado, ya no en su estado de dolor y de necesidad, ahora consolado por Dios. De hecho, él había sido llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero la Biblia dice que cuando el rico murió, simplemente fue sepultado, el último acto que fue hecho por él, y luego inmediatamente y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. Vio de lejos a Abraham, vio a Lázaro en su seno. Entonces el hombre va a estar consciente de la gente alrededor de él, los que le maldecían, los que le trataban mal, los que le trataban bien, van a ver el uno al otro en el infierno por la eternidad. Y luego dice, entonces él dando voces, va a tener una voz en el infierno. Y él estaba gritando y dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Él estaba suplicando
la misericordia, pero no tenía tiempo en la vida para pedir a Dios la misericordia. Ahora está suplicando, rogando a Dios por la misericordia. Y él le pidió que enviara a Lázaro para que él mojara mojara la punta de su dedo en agua. No hay agua en el infierno. Va a tener una sed insaciable en el infierno. Los que mueren sin Cristo. Va a buscar que alguien le refrescara su lengua. Pero desde el momento que cae en el infierno las llamas, si hubiera agua no permanecería, se evaporaría. Entonces, pero no hay agua, no hay frescura, no hay vientos que le refrescan. Y él dice, estoy atormentado, estoy siendo atormentado. Ese tormento comenzó el día que murió y está continuado hasta hoy y continuará en la eternidad después del gran juicio blanco, después cuando él es arrojado en el lago que arde con fuego y azufre. Y Abraham le dice en el versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, va a haber memorias en el infierno, en la condenación. Va a recordar cada vez que alguien te invitó que fueras a la iglesia con ellos. Va a recordar cada vez que alguien tomó la Biblia y te enseñó que eres un pecador y que Cristo murió por tus pecados y lo rechazaste. Tantas veces que yo he hablado con gente y le pregunto, ¿quieres aceptar a Cristo? Ahorita no tengo tiempo, me dicen, pero en aquel tiempo va a tener tiempo para gritar y llorar y crujir los dientes y llorar por la eternidad. Envía a alguien para ayudarme porque estoy atormentado en esta llama. Y va a recordar las veces que alguien te trató bien y te invitó que aceptaras a Cristo. Y va a recordar tu respuesta, no hay tiempo. También, además de esto, a Lázaro es consolado y tú atormentado. Y luego él dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Quieren escapar, pero no hay salida. Nadie menos Cristo y los santos de su tiempo fueron resucitados después de su resurrección. Nadie ha vuelto a vivir otra vez menos Lázaro. Y no es el Lázaro hermano de Marta y María. Entonces no pueden pasar. Algunos van a ver la agonía de los que están en el infierno y quieren ayudarle, consolarle, pero no pueden pasar para ayudarle. Y los en el infierno van a ver la consolación de los salvos en la gloria y van a querer pasar, pero no pueden pasar la cima. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar. ¿Por qué estaba en la condenación? Porque él no había hecho caso a la palabra de Dios. No había hecho caso a Cristo Jesús. Y Abraham dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él está rogando, no Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. No se arrepintieron los judíos que crucificaron a Cristo, aunque él había resucitado de los muertos. Inventaron engaños y falsas enseñanzas sobre su resurrección. Y entonces la condenación es por toda la eternidad. Y finalmente vemos que hubo dos decisiones. ¿Por qué estaban allí? ¿Por qué estaba Lázaro en el cielo? Porque había hecho caso a la palabra de Dios. Había oído el mensaje del evangelio que Cristo iba a morir por sus pecados. Iba a resucitar de entre los muertos. Iba a redimirle de sus pecados y darle vida eterna. Y como el ladrón en la cruz que dijo, Señor, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu paraíso. Y él dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El rico estaba en el infierno.
no porque no había hecho buenas obras, él hacía muchas buenas obras, está en el texto. Permitía que Lázaro, un repulsivo, un mendigo, estuviera en su casa recogiendo las migajas debajo de su mesa. Quizás le brindaba algo en otros tiempos, no sé. Pero él estaba en el infierno porque no había arrepentido. Aún él mismo lo reconocía. Envía a Lázaro para que testifique a mis hijos, para que ellos se arrepientan. Él entendió que estaba en el infierno porque no se había arrepentido. Y él entendió que Lázaro estaba en el cielo porque se había arrepentido. Pablo decía arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Al arrepentirse de sus pecados, al cambiar de creer en falsos dioses, al cambiar de creer en sus obras para ser salvos, aceptaron a Cristo como su Salvador y Lázaro fue salvo. Entonces, estas dos decisiones deciden dónde uno va a pasar la eternidad, no sus buenas obras o sus malas obras. Está en el infierno porque nunca se resolvieron. Nunca fuiste limpiado de sus pecados por la sangre de Cristo Jesús. Y Lázaro está en el cielo porque un día se reconoció como pecador y recibió a Cristo y fue lavado de todos sus pecados y recibió la vida eterna. Él dice, voy pues a preparar lugar para los que han creído en mí. Y ustedes saben el camino. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Porque hoy no recibes a Cristo, resuelve una vez para siempre tu salvación. La Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cree en tu corazón que Cristo murió por tus pecados y que Él cargó sus pecados en su cuerpo y fue resucitado. Y como el publicano, el pecador, dijo, Señor, sé propicio de mí, borra mis pecados y sé mi Salvador. Invítale en su corazón y será salvo. Que Dios le bendiga.